Ya estamos con Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de investigación de OK Diario, que continúa en Quito, creo, ¿no, Alejandro? ¿Cómo estás? Sí, así es. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Pues continúo en Quito, aquí en Ecuador, investigando los pagos que el gobierno de Rafael Correa hizo a Podemos y a todo el entorno de Pablo Iglesias. Estás publicando que aparte de los pagos que se hicieron desde la Embajada de Ecuador en España, por orden de Rafael Correa a Kinema, la cooperativa de Podemos, recordemos, ¿no? También se le hizo a empresas interpuestas vinculadas al entorno de Pablo Iglesias. ¿Cuál era, Alejandro, el modus operandi? Bueno, pues el modus operandi era el uso de un testaferro llamado Walter Napoleón Jaramillo Mena, que, en fin, se prestó a actuar de hombre de paja, de testaferro, para acudir ante el registro mercantil y ante un notario para constituir sociedades, y a través de estas empresas, de estas firmas opacas, se continuaban con los desvíos millonarios que se hacían desde la embajada, ¿no? Nosotros explicamos que estos son empresas interpuestas de Podemos, del entorno de Pablo Iglesias, porque el 95% de las personas que trabajaban en estas compañías eran cargos o bien orgánicos o bien públicos directamente del partido de Pablo Iglesias, ¿no? Nosotros mencionamos dos, aunque hay una larguísima lista, y por solo poner dos ejemplos, pues uno de ellos es asesor de Pablo Echenique en la delegación de Podemos en Aragón, y otra de las personas es actual diputada en la Asamblea de Madrid y coportavoz de Podemos en la Cámara Autonómica. Fruto de todas estas adjudicaciones, Alejandro, que aseguras que se llevaron a cabo a dedo sin la realización de ningún concurso público, por tanto, he leído que has publicado que algunos de los implicados en esta trama de desvíos millonarios ha habido gente que se ha enriquecido. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, pues los dos principales implicados en toda esta trama, ¿no? Que son, por un lado, Miguel Calahorrano. Este señor Sí. fue embajador de Rafael Correa en Madrid entre los años 2013 y 2017. Fue el que adjudicó la mayoría de los pagos a Kinema, la cooperativa de Podemos, y a estas empresas interpuestas, que estamos hablando aproximadamente y en cifras redondas de 7 millones de euros, si hacemos el cómputo global. Y este señor, justo después de haber hecho este desvío de pagos millonarios, justo antes de dejar la embajada, se compró al contado un piso en Murcia valorado aproximadamente en 100.000 euros, ¿no? Desconozco si se presentó ante un notario con un maletín con fajos de billetes, pero lo que es real es que adquirió este inmueble sin hipotecarse. La casa no está grabada absolutamente con ninguna hipoteca, ¿no? Y eso llama la atención de una manera bastante poderosa. Y luego, por otro lado, el testaferro Jaramillo, que Sí. era el nexo entre Podemos y el gobierno de Rafael Correa para canalizar ese tipo de pagos, que es un señor que en el año 2016, cuando empiezan estas adjudicaciones, no tiene absolutamente nada a su nombre, y conforme los pagos se hacen, pues su patrimonio empieza a inflarse. Nosotros descubrimos que en tiempo récord, en poco más de un año y medio, pasa de no tener nada, insisto, Sí. a tener 5 propiedades, 2 pisos y 3 plazas de garaje, dos de estos inmuebles en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, que es de los municipios más caros de toda la ciudad de Madrid. Hasta ahora sabíamos que todos estos pagos se realizaban por la supuesta realización de asesorías jurídicas sobre los desahucios. De hecho, recuerdo, Alejandro, lo que nos contabas en la última entrevista que te hicimos, ¿no? Y es que Rafael Mayoral se había vendido al gobierno de Rafael Correa como experto en basuras. Pero bueno, he leído también que aseguras que entró otra variante, otro factor, ¿no? Y son los asesoramientos psicológicos. Vamos avanzando, ¿no, Alejandro? Sí, además es gracioso porque en Claro. los contratos, en el objeto de estos nuevos contratos, creo recordar que ponía algo así como asesoramiento emocional. Que esa era la teoría, y la práctica Pasamos eran de la basura a la Claro, emoción, a lo emocional, Alejandro. efectivamente, sí, sí, es que aunque suene a cachondeo, que aunque Sí. suene frívolo, es que es así. O sea, Rafael Mayoral se vendía ante el gobierno de Rafael Correa como experto en hipotecas basura, ¿no? Y entró esta nueva variante, que era el asesoramiento emocional, que en la práctica era asesoramiento en materia psicológica, ¿no? Y estos pagos, en fin, Kinema no solo cobró por asesorar sobre los desahucios 2,6 millones de euros, también cobró
bastante dinero. Quiero recordar que la cifra fueron en menos de un año 105.000 euros por hacer este tipo de asesoramientos psicológicos. Estos pagos a Kinema se llevaron a cabo en el año 2015 y conforme fue pasando el tiempo se contrataron otras compañías para prestar este servicio. Nosotros decimos supuesto servicio porque quedó constatado que cuando hablábamos de asesoramiento jurídico sobre los desahucios, de todos los casos que asesoraban, solo salían adelante el 2%, es decir, el 98% fracasaban. Por eso hablamos de supuestos servicios. Desconocemos de cuánto porcentaje de éxito estamos hablando en los asesoramientos psicológicos. Y aparte de Kinema, también hemos descubierto que se le pagaron 70.000 euros a una asociación llamada Solides, que es una asociación de psicólogos controlada por un señor llamado Ernesto Vaca Pereira, y hemos descubierto que este tipo en el año 2015 fue candidato de Podemos al Congreso de los Diputados por Albacete. Y no entró. Has publicado que dentro de estos asesoramientos psicológicos también cobró un alto cargo socialista de Torrejón de Ardoz, ¿no? En el PSOE también cobraron, por tanto, del gobierno de Ecuador, Alejandro, porque esto ya es algo nuevo. Habíamos hablado hasta ahora de Podemos, pero parece que en esta ecuación también se incluyen, pues, cargos socialistas, ¿no? Totalmente. Lo que hemos descubierto es que en el año 2017, cuando todavía estaba en la embajada Miguel Calahorrano, el embajador de Correa en España, se contrataron los servicios por valor de 470.000 euros de otra empresa llamada Psicología Sin Fronteras, que, en fin, que seguían prestando este tipo de servicio, ¿no? Y cuando descubrimos quién está detrás, pues es un señor llamado Guillermo Fouce, que fue desde el año 2011 hasta el año 2018 líder del PSOE en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Fue además concejal del PSOE en el ayuntamiento, portavoz del partido en el ayuntamiento y candidato a alcalde por el partido en Torrejón de Ardoz, ¿no? En el momento en el que comenzaron estos pagos, estaba simultaneando los cobros que recibía de la Embajada de Ecuador en España con el hecho de ser edil en la corporación municipal, ¿no? Sí que es cierto que en el año 2018 dejó todos sus cargos públicos y abandonó también el partido, pero no por lo que pueda estar pensando la gente, porque pudiera ser incompatible de alguna manera. No, abandonó el partido y los cargos por una guerra interna que hubo dentro de la agrupación socialista en ese municipio. Y para que la gente que se pregunte de dónde sale este señor Guillermo Fouce, pues bueno, este fue fue apadrinado por Tomás Gómez, que es un líder histórico del PSOE en Madrid. Alejandro, me ha contado Pajarito que has hablado con Rafael Correa o has intentado hablar con él. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos. Sí, bueno, fue así, claro. Era mi obligación poder hablar con todos los implicados en todo este escándalo, y una de las primeras personas a las que llamé fue a Rafael Correa, que a día de hoy es prófugo de la justicia ecuatoriana, está residiendo en Bélgica y está condenado en firme aquí en Ecuador por dirigir una trama corrupta de cobro de comisiones. Y bueno, lo llamé, no quiso atenderme al teléfono, le puse varios mensajes por WhatsApp, me dejó en leído y rápidamente se puso en contacto conmigo una asesora de él que mantiene allí en Bruselas, donde vive desde hace ya varios años. Y bueno, me vino a decir que qué interés tenía yo en hablar con Rafael Correa, porque él no tenía absolutamente ni idea de a qué se dedicaba cada una de las embajadas de Ecuador en el mundo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, fue muy paradójico, porque Rafael Correa es muy crítico con la prensa. Cuando no le mencionan dice que es censura, y cuando le menciona algún medio de comunicación dice que es manipulación. Por lo tanto, no quiso dar la cara y no pude contar con su versión. También me puse en contacto con Ricardo Patiño, que era el que en aquel momento era ministro de Relaciones Exteriores y que era el que autorizaba y el que firmaba los pagos a la cooperativa de Podemos y a las empresas interpuestas, que también es prófugo de la justicia y está escondido en México. Y tampoco quiso dar la cara, ¿no? Hombre, es paradójico, porque yo sé que Rafael Correa está siguiendo todas estas exclusivas. Al principio, cuando empezamos con el serial, alguno de los temas los puso en su Twitter, los tuiteó. Entonces yo continúo con la esperanza
de que al fin y al cabo se pronuncie, ¿no? Llevas prácticamente un mes en Quito, en Ecuador, Alejandro. Claro, te iba a preguntar si tienes miedo de que cuando llegues a España, pues los de Podemos tengan algún tipo de campaña o incluso te pongan a seguirte algún coche. Sé que no tienes miedo, que eres uno de los periodistas más valientes que conozco, Alejandro, pero sí que temes algún tipo de represalia cuando llegues a España por parte de Podemos o de su entorno. Bueno, miedo ninguno, miedo lo tienen que tener ellos, porque claro, con mi trabajo de investigación estoy destapando su corrupción y, en fin, unas partidas presupuestarias millonarias en fin, que pueden haber servido para financiar de manera ilegal el partido, ¿no? Por lo tanto, miedo tienen que tener ellos. Claro. ¿Miedo a quién? Primero a las exclusivas periodísticas que destapan su corrupción, ¿no? Las mías y las de cualquier otro periodista y medio de comunicación. Y luego también miedo a la fiscal general del Estado de aquí de Ecuador, Diana Salazar, que está revisando hasta la última coma de todo lo que estamos publicando, está revisando hasta el último documento de todas las exclusivas y primicias que estamos publicando, porque, en fin, ella considera que sí que puede haber algún indicio de delito en estos desvíos millonarios, ¿no? Entonces, como te digo, miedo tienen que ser ellos los que tienen, y miedo a ser señalado. Yo estoy siendo señalado por Podemos desde el primer día, ¿no? Claro. Que me dedico al periodismo de investigación. Por lo tanto, es siempre más de lo mismo en fin, si se creen que con ese tipo de tácticas mafiosas van a amedrentar a la prensa libre, pues están muy equivocados, porque realmente son un aliciente para continuar con nuestro trabajo. Totalmente de acuerdo. Alejandro Tramasaguas, amigo, muchas gracias y un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias, Hugo, un fuerte abrazo y gracias, como siempre, a Periodista Digital.